Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de la realidad nacional que tuvo epicentro en la Cámara de Diputados de la Nación con una serie de proyectos que fueron parte de la Ley Bases y un tema particular que fue la reforma laboral, ¿no? Muy cerquita del Día del Trabajador se terminó aprobando. Efectivamente, el día anterior. Así es. Bueno, y una movilización el 1 de mayo, ayer, muy importante, de las centrales obreras, que ratificaron, de hecho, el paro de la semana próxima, ¿no? Del 9 de mayo. Bueno, vamos a hablar de estas reformas, a ver a qué apuntan, porque hay mucho temor y muchas dudas al mismo tiempo, especialmente de los sectores trabajadores, ¿no? Está Eugenio Viafore, abogado laboralista, ya en comunicación con nosotros. Los saludamos. Eugenio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Espero que me escuchen bien. Sí, perfecto. Gracias por estar allí. Bueno, No, al contrario, gracias a usted. En términos generales, ¿cómo valora lo que finalmente avanzó en diputados? Sabemos que todavía falta el Senado, pero de continuar esto, su curso por el Senado, ¿con qué se va a encontrar el mundo laboral después? Bueno, primero me parece un grupo de normas que, para traer un poquito de historia mínima, fueron ya redactadas con idéntico texto en el momento de presentarse el DNU. Habían sido ese capítulo laboral con un mapa más extenso de propuestas de reforma, dejado en suspenso y luego declarado inconstitucional por la Cámara de Apelación de Trabajo de turno, de manera que estaban suspendidas su aplicación por inconstitucionalidad. En ese caso, la inconstitucionalidad era porque el DNU, según los magistrados, no mostraba ni la necesidad ni la urgencia de ser tratado mediante ese instrumento, que era el DNU. Claro. Por eso empezó a, digamos, lentamente a cocinarse la nueva mirada en la nueva ley de bases, esta que hoy tiene media sanción, pero el capítulo laboral ha sido reducido, yo diría, con alguna lógica todavía un poco incierta. Si ustedes miran, van a encontrarse que el primer capítulo, lo primero que se ha mantenido es la derogación de las multas que el empleador debía pagar a su trabajador como una multa, diríamos, por no haber registrado el contrato de trabajo. Dicho de otra manera, no haberlo inscrito en el ANSES para que hubiera jubilación, obra social, ley de riesgo del trabajo o aseguradora de riesgo del trabajo y asignaciones familiares. Tenerlo en negro, Es decir, Eugenio. en negro. Claro. Algunos dicen también en gris porque estaba mal registrado medio tiempo, con un salario menor para que las contribuciones fueran menores, ¿no? Pero bueno, la jerga es innumerable formas de trabajo en negro. Bueno, cuando se terminaba la relación, normalmente con un despido, el trabajador pedía la indemnización por despido, la tradicional, la que sigue, un salario por año de antigüedad, y se le adicionaba una duplicación de ese monto por no haber registrado. Eso se deroga. La pregunta del caso es, ¿tiene la ley alguna forma de promoción de ahora en adelante para el empleador que registre? No, no hay ninguna. ¿Tiene la ley prevista alguna forma de sanción? Otra, distinta, mejor, experimentada, no sé, pensada. No, tampoco. Es decir, nos quedamos ante la incertidumbre de si el Poder Ejecutivo y los legisladores ahora piensan que lo que es una constante en el mundo laboral, si ustedes miran hoy el INDEC publicado del último trimestre, que es el dato que tenemos del año 2023, se van a decir que hay igualado salario, es decir, de patrón y empleado, con registro, al sin registro. Es decir, estamos casi en 6 millones de personas en un lado y el otro del empleo privado, ¿no? Claro. Alrededor de. Esto implica un dato increíble. Esto indica que en la práctica el INDEC está dando cuenta que el número de trabajadores no registrados ya suma casi el 50% de la tasa de asalariado. Con lo cual, ¿cuál sería por qué cambiaría esa conducta que ha tomado, diríamos, una suerte de acostumbramiento? No lo sabemos. El sentido común dice que lo que se va a crear entonces va a ser empleo más precario aún, porque no hay ni incentivo ni castigo, ¿no? Primera cuestión que
Pero hay una segunda norma, que ustedes no sé si ya la han charlado, que es que el periodo de prueba del contrato de trabajo, y cuando entra un trabajador, los primeros 3 meses hasta ahora del periodo de, de esa relación continua, era a prueba. Es decir, el trabajador trabajaba y sí, podía ser despedido sin que hubiera indemnización. Esto se eleva a 6 meses y es prorrogable a 8 o 12 meses por convenio colectivo de trabajo. Y ahí me parece que hay una pista a la pregunta clave que ustedes hacían respecto cómo podía pensarse el mercado de trabajo, el mundo del trabajo asalariado, después de la ley, si es que esto es así. Y acá hay una pista, porque los empleos de alta capacitación, esos que requieren muchos meses, 3, 4 meses de capacitación, y si el trabajador no rinde, está bien poder despedirlo porque se ha hecho una gran inversión para capacitar y no ha dado resultado. Parece completamente, justamente todo lo contrario en trabajos de alta rotación y poca necesidad de capacitación. Pensemos, usted los trabajos de servicios, los trabajos de administración, los trabajos primarios en las empresas, en los bares, en los comercios. La capacitación es relativa y se adquiere rápidamente. ¿Qué justificaría 6 meses en un comercio o en una para hacer tareas de mozo, por ejemplo? Entonces uno piensa, si no se está especulando, sin decirlo, con un empleo, una Argentina, fundamentalmente mirada a trabajos de la industria de servicios y secundaria, no la industria industrial de alta tecnificación. De tal manera que haya alta rotación con poca indemnización o nula indemnización, que sí se despide durante el periodo de prueba. A esto se le puede sumar orientativamente que se baja el monto mínimo de indemnización a un mes, es decir, la indemnización por despido. Bueno, ahí estamos tratando de recuperar el audio con Eugenio Villafore, que estaba explicando, detallando pormenorizadamente cuáles son los puntos centrales y sobre todo el impacto que va a tener esta reforma laboral. Tenemos problemas con el audio, Eugenio, no escuchamos, se muteó por alguna situación, pero estábamos hablando de los cambios que van a significar para el mundo laboral, para el mercado laboral, estas reformas que llevó adelante después de mucho tiempo de negociación el gobierno de Milei en el Congreso. Así es. A ver, Eugenio, a ver si te recuperamos el audio. Sí, discúlpeme. Lamentablemente lo estoy haciendo así con el teléfono porque estaba saliendo de otra actividad, entonces se cuelan las llamadas. Está muy bien. Sepan disculpar. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, estabas redondeando de lo que podía llegar a imaginarse el día después de esta ley, si es finalmente sancionada con la media sanción que resta del Senado, ¿no? Habías enumerado dos aspectos centrales. Ustedes saben que también la ley ha empeorado las condiciones para solicitar el despido discriminatorio, le ha bajado el monto, el costo que tiene un empleador para despedir discriminatoriamente. Es muy grave despedir discriminatoriamente. Es muy grave la discriminación en cualquier ámbito del derecho. El derecho del trabajo es uno. En países internacionales a donde a veces se dice, no, allí no hay despido, por ejemplo, Estados Unidos, no hay indemnización. Miren, despedir discriminando a una persona puede costarle fortunas en millones de dólares a quien lo hace, a quien profiere una discriminación por razón, por etnia, por razones políticas, gremiales, por cuestiones personales, etc. Entonces, no es tan simple. Acá se ha optado por bajar el monto, obligar a quien denuncia a que lo pruebe, con lo cual parece una regresión no moderna, no de tipo neoliberal, parece más bien conservadora, parece más bien de una antigüedad muy lejana, ¿no? Entonces, yo diría, para no abundar, estamos perplejos, no estamos esperanzados, por lo menos aquellos que venimos de muchos años de tránsito en el mundo del trabajo, por supuesto, en mi caso, hay que decirlo, de orientación sindical, pero tampoco estamos negados a la discusión convencional porque se da en los hechos, sino en que sean paradigmas ideológicos los que decidan la suerte del derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es eminentemente práctico, no se define con ideología. Se define en la negociación colectiva. Allí las partes saben qué dar y qué no dar.
Lo otro es un aprovechamiento de la correlación política de fuerzas. Y cada vez que esto ha pasado en Argentina, lamentablemente para los que tenemos historia, no ha terminado bien. Que si tuviera que sintetizar, Eugenio, ¿qué es lo que más le Sí. preocupa o lo que más puede tener efecto negativo Sí, en los trabajadores actuales y en los que vienen, ¿no? la orientación es la precarización del empleo, la multiplicación de una oferta de empleo, es decir, que el empleo aparezca, pero sus condiciones sean paupérrimas o degradantes. Dicho de otra manera, un empleo que carezca de previsión social, hablemos de jubilación, hablemos de obra social, hablemos de asignaciones familiares y de protección de la norma colectiva de trabajo, es un trabajo degradado. Y Argentina ya tiene trabajo degradado, mucho peor si se aumenta, porque hay gente que no llega a la línea de pobreza con su salario. Hay empleo, pero las condiciones nos van a hacer aparecer a una América oscura para nosotros que parecía lejana porque no tenía derechos, o a países, digamos, de los cuales no teníamos conciencia. Es salir del mundo al cual queremos incorporarnos, no llegar a él. Por eso es lo que más me preocupa. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto hablar No, contigo. gracias a ustedes, Muy como amable. siempre, Hasta claro. la próxima. Eugenio Bueno, Beafore. ahí estaba el abogado laboralista, una mirada, por supuesto, crítica de la reforma laboral que se ha impulsado en la Cámara de Diputados esta semana y que viajó, por supuesto, junto con el resto del paquete a la Cámara de Senadores. Las reformas laborales en Argentina están siempre asociadas, y esta no es la excepción, a lo que decía Beafore recién, ¿no? A la concepción de que los trabajadores tienen que ceder en muchos de los derechos, conquistas, como se quiera llamarlos, para, en teoría, favorecer una mayor empleabilidad La al creación de sistema empleo, general, ¿no? claro. Esto es así. La flexibilización laboral de los 90 convivió con el índice de desocupación más alto que se tenga memoria, ¿no? Por encima del 20%. Casi un cuarto. Exacto. Y había flexibilización laboral. Claro. Ahora también hay problemas de empleo, claramente, entre otros Sí. el empleo informal, ¿no? Y esto va a ayudar a que haya más cantidad de empleo, pero de mejor calidad. Bueno, Beafore opina que no. Claro. Y más de fondo, ¿el problema del desempleo o del mal empleo es un problema de las leyes laborales o de que la Argentina lleva 12, 13 años sin crecer económicamente en su actividad? Sí, son aspectos del mismo problema, ¿no? ¿No?